Buenos días, amada Iglesia. Bienvenidos a un domingo más para estar en su presencia. Los hijos de Israel se gozan en su rey. Los hijos de Israel se gozan en su rey. Con panderos y arpas a él cantan. Con panderos y arpas a él cantan. Las hijas de Sión se alegran en su Dios. Las hijas de Sión se alegran en su Dios. Con panderos y arpas a él cantan. Muy buenas tardes, Iglesia amada. Qué gusto de estar acá hoy día junto a ustedes nuevamente y poder compartir una pequeña enseñanza o reflexión de lo que Dios pueda darnos hoy día en este tiempo maravilloso. Buenas tardes a todos los que están conectados y sean todos muy bienvenidos. ¿Qué les parece si oramos antes de comenzar? Padre, te damos gracias por este maravilloso tiempo que nos regala, Señor, de poder experimentar y compartir lo que tú tengas, Señor, para hablarnos hoy día. Pido que abras nuestro entendimiento, abre nuestro corazón para recibir de ti según sea tu voluntad. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En este tiempo me ha dado vuelta un tema bien especial que yo creo que nos compete a todos como comunidad refugio, que de verdad es una comunidad maravillosa. Y si pudiera ponerle un título, es el siguiente. Le puse la gracia de Dios manifestada en la unidad. Y está comprendida específicamente en el Salmo 133. Vivimos, hermanos, en una generación donde la división es común. Los conflictos, tanto familiares, sociales, políticos y también espirituales, están a la orden del día. Estamos en un mundo de verdad donde la verdad ya ni siquiera es verdad, donde lo malo es bueno y lo bueno es malo. Donde verdad es muy complicado muchas veces tener ciertas relaciones y poder relacionarnos de manera sana, tanto entre familiares, hijos, amigos, también como en comunidad.
tenemos diferentes características, diferentes personalidades, experiencias que nos diferencian el uno del otro. Y bajo los estamentos de este mundo, más todavía. Incluso se nos ha llevado a que si estamos solos, mejor. Por lo tanto, esa soledad también ha sido un daño tremendo que la sociedad le ha hecho al ser humano. Pero tenemos un Dios que es maravilloso y que afirma dentro de su verdad eterna y su palabra que la unidad no es un accesorio cristiano o algo más como para ir a buscar tan simplemente, sino que es un canal de gracia y que nos lleva a vivir juntos bajo esa gracia. Este mensaje no busca una mera información o dar una información hacia nosotros, sino que ayudarnos a vivir la fe en comunidad, en unión, en la casa, en la familia, en grupos de amigos, y gozarnos a través de lo que Dios nos pueda dar en esa unidad. Este salmo, junto con otros, si lo vemos desde un punto de vista histórico, está conformado por un grupo de 15 salmos, del 120 al 134, que según ciertos autores se conoce como los cánticos graduales, y que estos cánticos o estos salmos se encuentran agrupados de una manera bien especial y que hace a los judíos cantar estos salmos, ¿no es cierto?, durante sus viajes a Jerusalén con motivo de las fiestas religiosas. Ahora, el rey David, como líder de su pueblo, observaba con mucho cuidado el comportamiento de las personas y él experimentó en carne propia los efectos de las envidias, de los celos, de la muerte venidera, ¿no es cierto? Él fue perseguido, hostigado, en fin. Pero a través de este salmo también, ¿no es cierto?, lo que nos motiva a que independientemente de lo que podamos estar pasando, de que podamos sentirnos solos, Dios nos lleva a, de alguna forma, a buscar esa unidad en el cuerpo, en la familia, como les decía, o bien espiritualmente. Y a través de esto, Dios bendice. Lo que hace esta interacción social tan especial, ¿no es cierto?, es que hay una intervención divina de por medio, no hay una intervención humana, porque nosotros podemos tener muchos grupos de amigos, pero igual sentirnos solos. Muchos grupos donde pueden interaccionar entre todos, pero siempre hay diferencias que nos van a llevar a algún conflicto por tratar de imponer nuestra voluntad, nuestros deseos, o lo que nosotros pensamos, o lo que nosotros queremos imponer. El ser humano es de imponerse por sobre el otro, ¿no es cierto? Pero describe esta relación de una manera bien especial este salmo. Y esta expresión, ¿no es cierto?, viene directamente del corazón de Dios. Ok. ¿Qué les parece si leemos? Salmo 133 entonces, que es un salmo muy cortito de solo 3 versículos. Dice, el versículo 1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ya parte de una manera maravillosa, ¿cierto? Después el versículo dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y el versículo 3, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Maravilloso salmo, de verdad, un salmo sumamente esperanzador, con promesa, con visión, wow. Si podemos desglosarlo desde un principio, desde el primer versículo, ¿no es cierto? Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y comienza con una expresión bien especial, dice, mirad. Podríamos tomarlo como una exhortación, como un llamado, no solamente a ver, sino que a prestar atención. Porque lo que sigue es sumamente importante. Es decir, pongan atención lo que voy a decir. Cuán bueno. Y ahí sigue, ¿no es cierto?, el salmo. Charles Spurgeon dice, en base a esto, dice, hagan una pausa y mírenlo. Los seducirá para que lo imiten. Por lo tanto, obsérvenlo bien. Una
definición del mirad bien especial, bien retórica. Ahora, cuando dice cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, David llama nuestra atención sobre algo bueno y que además es delicioso. Podemos tener cosas buenas, pero no tan deliciosas. Por ejemplo, algo que pueda ser bueno para el cuerpo, pero no delicioso a nuestro paladar, a nuestra vista, en fin. Por ejemplo, no sé, comer una ensalada verde que no a todos les puede gustar, pero sabemos que nos hace bien a nuestro cuerpo, por lo tanto es bueno, pero no es delicioso. A diferencia de comerse un chocolate, que es bueno y es delicioso, pero a lo mejor no es tan bueno para el cuerpo, pero en fin, ¿no es cierto? El hombre en sí mismo busca de alguna forma de que algo bueno también pueda ser delicioso o al revés. Ahora, esto bueno refleja específicamente lo que hay detrás del corazón de Dios. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso, ¿no es cierto? Refleja que el propósito de la unidad de Dios entre su pueblo, ¿no es cierto?, es primordial. Es delicioso porque la vida en común como pueblo mismo, Dios desea que sea mucho más agradable que tener una vida llena de conflictos, de aflicciones y de soledad. Por otro lado, el habitar, dice, los hermanos juntos. David tenía en mente la relación que el pueblo de Dios tiene entre sí, a diferencia del mundo que los rodea. Pero, obviamente nosotros, como hermanos, como creyentes, debemos trabajar en esas relaciones buenas. Debemos buscar la forma de relacionarnos, ¿ok?, de que estas relaciones sean lo más sanas posibles, sabiendo nuestra condición como hombre. En Romanos 12:18 dice Jesucristo, dice Pablo, ¿no es cierto?, en sus cartas, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Por lo tanto, el estar en paz con todos los hombres implica no solamente estar en paz con nosotros mismos, sino que estar en paz y buscar la forma de que estas relaciones, ¿no es cierto?, se transforme en un vínculo de paz, en un vínculo de amor, en un vínculo de que, de alguna forma, no estemos solos. Ahora, que los hermanos, ¿no es cierto?, según la carne o según nuestra propia naturaleza, habitan juntos no es siempre bueno y no es siempre sabio. Porque la experiencia de alguna forma también nos enseña que es mejor que estemos en algunos momentos un poco separados. Por ejemplo, en la palabra también aparece, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del hombre, cuando Abraham y Lot, ¿no es cierto?, no podían estar juntos porque se topaban, ¿no es cierto?, en los terrenos, en sus animales, en fin. Entonces optaron por irse uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y por otro lado, ¿no es cierto?, también podemos ver dentro de estas relaciones, ¿no es cierto?, que la envidia mueve también a los hermanos de José a venderlo. Si bien había una relación de hermano, pero estaba esta envidia, ¿no es cierto?, por el cariño y el amor que le tenía su padre a José. Entonces, nosotros también vivimos esa misma experiencia de envidia, ¿no es cierto?, de posesiones, en fin. Y con nuestros parientes, nuestras familias también nos pasa exactamente lo mismo. Por lo tanto, buscar la forma de que nuestro corazón se transforme, obviamente, es a través de un milagro que lo hace Dios a través de su palabra y de las relaciones. Ahora, dice los hermanos juntos en armonía. La palabra hebrea, traducida como armonía, también se puede traducir como unidad. Y esta armonía no es una unidad, ¿no es cierto?, de posición, es decir, porque estamos todos juntos ahí en un lugar, ¿no es cierto?, tenemos que estar unidos en sí, sino que es una pertenencia, ¿ok? Tampoco es un objetivo o una meta futuro. Tenemos que de alguna forma llegar a estar unidos porque así tenemos que hacerlo. No. Esta armonía es una armonía que debe, o esta unidad que tiene que, tal como les dije en un principio, trabajarse. Es una experiencia práctica que puede vivirse y disfrutarse, ¿ok? Pero que solo por sí, por
por nuestros propios medios es difícil, producto de nuestra naturaleza. Entonces, a través del Espíritu Santo, aunque tengamos diferencias, aunque tengamos distintas personalidades, Él nos une, una unidad, una verdad, un solo camino en Cristo Jesús. Fuimos rescatados, fuimos salvados por gracia, un don inmerecido, para que de alguna forma, a través de esa relación con Jesucristo y el Espíritu Santo, que nos guía a esa verdad, podamos también relacionarnos en unidad entre hermanos, con el fin de que, de disfrutar, ¿no es cierto?, esa delicia, esa bondad, ese amor. Cuanto más preciada sea esta unidad, sabremos más de lo bueno y de lo delicioso que David en este salmo nos quiere mostrar a través de la palabra. Si lo vemos un punto súper práctico, la palabra armonía también se ocupa en la música, ¿cierto? Que se refiere a un sonido musical que se compone de muchas notas diferentes, y sin embargo, dada esa cantidad de notas, suena agradable al oído. Es bueno, es bonito, no sé, tiene distintos matices de acuerdo a cada persona y tipo de música que le guste. Entonces, nosotros como seres humanos podríamos tomarnos, ¿no es cierto?, como hermanos dentro de una congregación o dentro de una familia, dentro de ese pentagrama donde están las notas puestas en su lugar y cada nota unida entre sí y entrelazadas forman una armonía, una unidad que es agradable, que es buena para el oído. Bueno, lo mismo para nosotros. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía, en unidad, en comunión, en una común unión con un solo objetivo y proceso: estar unidos a nuestro Padre Celestial. Después el versículo 2 dice: es como buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Acá vamos a hacer referencia a ese óleo, ¿no es cierto?, aceite, que en el Antiguo Testamento o bien en nuestro uso diario, conocemos que los aceites se pueden utilizar de mil maneras, en la comida, en la medicina, en algunas ceremonias sociales, religiosas, en fin. Pero, simbólicamente, este aceite en ese tiempo se usaba para presentar gozo, alegría, bienestar o bendición. Y a veces se utilizaba también como una figura, ¿no es cierto?, un óleo refrescante que era el Espíritu Santo. Ahora, dado el rico uso que se le daba a este aceite, a través de esta comunión buena y deliciosa, leemos que el aceite que es derramado sobre la cabeza era una práctica constante que se hacía en ese tiempo, Era una atención social. Cuando una persona llegaba a una casa a visitar a una familia, era rociado o ungido con aceite en su cabeza como bienvenida. Eso lo podemos ver en el Salmo 23:5, o bien se los dejo para que lo lean en Lucas 7:46. Ahora, también era un rito ceremonial en el cual los sacerdotes o el sacerdote era el único que podía ser ungido con este aceite para entrar en la presencia de Dios. En este caso, ¿no es cierto?, en Levítico lo podemos ver en Levítico 14:18 también, para que lo puedan buscar. Ahora, hay muchas escrituras que hacen referencia a este aceite, pero producto del tiempo no podemos verlas todas juntas y todas al mismo tiempo. Ahora, la referencia que hace con respecto a la barba de Aarón sugiere justamente este uso ceremonial que se usaba para consagrarlo a él y a sus hijos como sacerdotes. Es decir, el aceite de la unción santa, que aparece en Éxodo 30, versículos 22 al versículo 30. Donde Dios da además las instrucciones de cómo elaborar y fabricar este aceite y el uso que se le daría. Ahora, la característica especial de este aceite en la unción era su aroma. Se menciona como un olor fragante. La palabra lo describe como un olor fragante. ¿Por qué? Porque estaba hecho en base a aceite de oliva, que incluía grandes cantidades de mirra líquida, de canela de odor dulce, de caña aromático y de casia. Por lo tanto, al derramar todo eso sobre la cabeza, no una rojota, era derramar que realmente chorreara, ¿no es cierto?, y bajara a través de su cabeza hasta su barba, lo rodeara completamente hasta el borde de su vestidura, es decir, que el aceite bajara y manchara todo su vestimenta.
Ahora, este ungüento, este aceite, ¿no es cierto?, alegra el corazón. La palabra en Proverbios 27:9 dice que el ungüento y el perfume alegran el corazón. Dios, como cualquier padre, quiere ver a sus hijos gozándose de buenas relaciones entre sí. Como miembros de su familia, sabemos además, y por experiencia que ya conocemos, al juntarnos y relacionarnos, que es una comunión es agradable y es deliciosa. ¿Por qué? Porque el amor fraternal, cuando se practica en ese tiempo, puede ser comparado con ese óleo fragante, que nunca debe ser echado sobre nadie, ¿no es cierto?, que no lo quiera recibir, por un lado. Pero, por otro lado, al ser derramado ese óleo sobre nosotros, a través de ese olor, de esa fragancia, simbólicamente o espiritualmente, lo que hace es que ese amor flagrante, se me pega en la lengua, flagrante, ¿no es cierto?, hace que ese amor fraternal se extienda y su poder benigno de ese amor trascienda a los que están alrededor de uno. Entonces, el que el óleo, ese aceite, corriera por la barba, lo ungiera, ¿ok?, es el punto principal de entonces, este óleo, este aceite fragante, ¿no es cierto?, que corría y chorreaba sobre el sacerdote y humedecía la barba, se compara al amor fraternal que desciende por la cabeza, unge y se extiende, perfumando todo lo que está a su paso. Bajaba por las vestiduras, llegaba hasta el final de los pies y empezaba a correr y no se detenía, obviamente hasta que terminaba de chorrear, ¿cierto? Pero de la misma manera se hace una referencia a que este amor fraternal no solo fluye por los corazones, ¿no es cierto?, donde fue echado ese aceite al principio, o por, en este caso, ¿no es cierto?, al recibir nosotros la salvación y el amor de Dios y poder transmitir ese amor a otros, ¿no es cierto?, sino que corre y no se detiene. El amor cristiano, el amor nuestro, no tiene límites encerrados en una muralla, en una iglesia, en naciones, no tiene edades, no tiene personalidades, sino que simplemente se expande. Este amor es una de las principales características donde al chorrear, ¿no es cierto?, no se envanece, sino que es modesto y humilde, donde lo podemos ver y se refleja específicamente en 1 Corintios 13. Ahora, en mi caso muy personal, de verdad quiero contarles que cuando nos juntamos todos los domingos, mi corazón se llena. El solo hecho de estar con ustedes, el corazón se llena. Y por eso yo los invito a los que, si están escuchando, aún no se han acercado o no han tenido la oportunidad de compartir con nosotros en el refugio, son bienvenidos. De verdad que la experiencia, el compartir juntos, es delicioso, es armonioso. Es algo que de verdad a veces no hay palabras para explicarlo. Porque el solo hecho de vernos una vez a la semana produce un gozo tan especial en mi corazón que la verdad yo espero de domingo a domingo poder hacerlo. Tenemos la experiencia también de las personas nuevas que han llegado y que se quedan justamente porque lo que encuentran es algo que no lo pueden explicar, que se sienten como en familia, como si nos hubieran conocido de toda una vida. Bueno, eso es lo que hace, ¿no es cierto?, de que el óleo sea derramado, llegue hasta los pies y se expanda. Y eso es un milagro, porque por nosotros, por nuestra propia cuenta, es imposible. Imposible. Ahora, veámoslo desde el punto de vista nuestro. Nosotros somos un olor fragante. Tenemos ese aroma que expande, ¿no es cierto?, y llena toda la habitación donde estamos, en nuestras oficinas, en nuestras familias,
en la misma iglesia, en el metro o bien donde estemos. Recuerden que este amor no tiene tope y no está encasillado en un solo lugar. Jesucristo dio su vida por amor. No tuvo algo que lo contuviera, sino que se dio con todo. Con todo. Ahora, pero lamentablemente estamos en un mundo egoísta, estamos en un mundo perverso, estamos en un mundo donde la corriente, ¿no es cierto?, pues muchas veces nos lleva por lugares indeseados. Y ese amor se contrae, producto de lo que estamos viviendo, producto de lo que estamos pasando. Pero hay que tener cuidado, porque la envidia, el egoísmo, una actitud crítica, una falta de perdón, Eclesiastés es muy claro en decirlo. Y la verdad nunca había leído esa escritura como ahora, entenderla desde ese punto de vista. Porque dice que si somos así, somos como moscas muertas. Dice Eclesiastés 10:1, las moscas muertas hacen heder el perfume. ¡Wow! ¡Wow! Que nuestro amor no se apague nunca. Nunca. Y si sentimos que eso se pierde en producto de lo que podamos estar viviendo, ok, acerquémonos en oración, en meditación, tal como lo vimos en la enseñanza de la semana anterior o de las semanas anteriores, ¿no es cierto?, de cómo escuchar la voz de Dios en su palabra, de meditar, de orar, de clamar, para que justamente no se apague nuestra llama. El versículo 3 dice, como el rocío de los montes, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahora, desde el punto de vista práctico o geográfico es bien difícil de entender. ¿Por qué? Porque podemos entender que el monte Hermón, ¿no es cierto?, y el monte Sión, dentro de la región de Israel, estaban separados de una manera gigante en distancia. Por un lado, el monte Hermón tenía 2.800 metros y estaba, ¿no es cierto?, situado en la frontera norte de Israel. El monte de Sión, ¿no es cierto?, al contrario, era un monte chiquitito de 800 metros, ¿no?, que estaba situado en la parte sur, ¿ya?, y donde se fundaba la ciudad de Jerusalén. Ahora, esta referencia, ¿no es cierto?, que habla acá, dice que el rocío de los montes, como el rocío de Hermón, ¿ok?, hace referencia que si bien están lejos entre sí, y nos dice que el rocío de Hermón cubre, ¿no es cierto?, el monte de Sión, esto es un milagro, porque el hombre no lo puede hacer y es solo Dios, ¿ok? Dada la separación geográfica que hay de ellos, es imposible que el rocío de Hermón pueda llegar sobre el monte de Sión, ¿ok? Pero, si lo vemos desde el punto de vista de nuestras vidas, ese rocío que hace refrescar al monte de Sión simbólicamente, ¿ok?, con un aire frío, fresco y abundante, también esa misma relación es sobre nosotros. Este amor fraternal, esta comunión entre los hermanos, esta relación distinta que podemos tener entre unos con otros, en los cuales donde al estar juntos, al estar en comunión, al estar en unidad, al estar en armonía, ¿ok?, podemos recibir justamente ese frío, esa frescura, esa abundancia que nos da a través del Espíritu Santo en nuestras relaciones. Ese amor que nos fortalece, que nos levanta, que nos da ánimo. Ese rocío de Hermón representa específicamente esa gracia abundante que proviene de Dios, porque nosotros como hombre imposible. Ese rocío que nutre la tierra, nutre mi corazón, nutre tu corazón, tu alma, tu espíritu, que trae aliento y bendiciones espirituales, que trae vida nueva en cuando la necesitamos. Y eso es un milagro, eso no es del hombre, eso es netamente de la gracia maravillosa de Dios. Cuando vienes abatido, cansado, derrotado, cuando en momentos tu fe se debilita, cuando necesitas consuelo, es en esta unidad,
en esta armonía donde Dios derrama de su amor, derrama ese óleo, ese rocío que nos bendice. El apóstol Pablo también describe la importancia de la comunión entre hermanos, que se pueden confortar y refrescar cuando sientes que no das más. Por ejemplo, en 2 Corintios 7:13 dice: mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. En Filemón 1:7 dice: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. El óleo, ese aceite, ese rocío, ese refresco que se produce en la unidad, en las relaciones. Eso es una bendición que todos necesitamos desesperadamente. Para terminar y para concluir y darnos aliento en esto, este Salmo 133 nos enseña que la unidad o la comunión no es una estrategia del hombre, sino una obra de gracia de Dios en corazones rendidos, agradecidos, humildes. La unidad no significa que pensemos igual, imposible. ¿Por qué? Porque tenemos libre albedrío, cada uno tiene personalidades distintas, como dijimos en un principio, pero que sí caminemos juntos bajo la gracia de Dios. Esta verdadera unidad no se impone tampoco ni se finge, sino que se va cultivando día a día por medio de esta gracia, en amor, en paciencia, en benignidad, en humildad, soportándonos unos a otros todos los días. Ahora, esta unidad no significa ausencia de problemas. Todos estamos afectos a problemas diarios, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en donde estemos siempre hay problemas, ¿ok? Pero la gran ventaja, ¿ok?, es la presencia de esa gracia maravillosa, porque donde hay unidad, la gracia fluye y elegimos amar. La unción desciende y aprendemos a perdonar, aprendemos a dar, aprendemos a darnos. La vida se renueva y permitimos que esa gracia fluya en esta vida nueva. Y por último, la eternidad se manifiesta en que reflejamos a Cristo. Una comunidad que refleja a Cristo es una comunidad que crece en amor, que trasciende más allá de esos muros. Jesucristo antes de ir a su muerte, Él ora por sus discípulos. Y es una oración que conmueve. Y la quiero leer para terminar. Dice en Juan 17, 20, 23: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hagan la propia, tal como lo vimos, ¿no es cierto?, en cómo escuchar la voz de Dios. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Me quedo sin palabras. Específicamente, una palabra que de verdad
si uno la desmenuza, lo deja esperanzado, pero también a mí me deja sin aliento. Porque la importancia de la unidad, del ser unos en espíritu, la palabra habla mucho con respecto a la unidad, incluso hasta en la oración, cuando dice que si 2 o más están reunidos en mi nombre, y sigue, ¿cierto? O sea, la importancia de la unidad, de la comunión entre hermanos y además con Jesucristo, tiene el propósito por uno para que el mundo crea y para el mundo conozca que Jesucristo es verdad. Los invito en amor a que abramos nuestro corazón y podamos relacionarnos de esta manera y poder experimentar esa gracia de Dios manifestada en la unidad. Señor, te damos gracias, Señor, nuevamente por lo que tú has podido compartir, esperando con mucho amor que haya llegado este mensaje a los corazones de cada uno de los que están hoy conectados. Bendice sus vidas, Señor. Bendice su familia. Porque tú eres un Dios que a través de su gracia nos da bendición y vida eterna. Amén. Gracias, amados, por este tiempo. Que el Señor los bendiga enormemente y obviamente los dejamos cordialmente invitados para el próximo domingo, en este mismo horario, a recibir una nueva palabra de vida. Que el Señor los bendiga. Chao a todos.